Solamente les recuerdo que tenemos servicio domingo 11 de la mañana, miércoles 7 de la tarde, ya lo sabe usted. Mujeres, martes 6 de la tarde, como dice la pastora, se está poniendo muy bueno. Y yo veo que cada vez son más. Yo espero que los viernes también cada vez podamos ser más hombres de reino, más varones. Así que también nos vemos el viernes, pasado mañana, 7 de la tarde. Por lo pronto. Todavía no sabemos si es el primer jueves o el segundo jueves de febrero. Vamos a iniciar con lo que antes llamábamos Celebremos la Recuperación. Y le voy a decir lo que antes llamábamos, ¿por qué dije así? Porque estamos reestructurando a la pastora y su servidor para hacerlo más concreto, un poquito más rápido, vamos a decirlo de esa manera. Y pues al hacer esas modificaciones, pues vamos a tener que cambiarle el nombre, ¿verdad? Porque vamos a tener que hacer algunos ajustes. Por cuestiones de derechos vamos a tener que cambiar el nombre. Entonces, pero ya va a ser un programa propio de Pacto Vivo, entonces va a ser muy bueno. Muy bien, y ahora sí vamos a la palabra. Si usted recuerda, la semana pasada, miércoles pasado, terminamos el libro a los Romanos. Hoy vamos a dar inicio al libro de Jueces. ¿Por qué el libro de Jueces? Porque tiene bastante que dejarnos, tiene bastante que decirnos. Y ahorita se va a ir usted dando cuenta el por qué. Estuvimos estudiando el Evangelio de Juan, estudiamos también el libro de los Hechos, estuvimos ahora con Romanos. Y bueno, hemos estado básicamente con libros de el Nuevo Testamento, pero vamos también a estudiar algunos libros del Antiguo Testamento. Y el primero que quiero abordar, porque este nos va a dejar mucho y nos va a enriquecer también, porque se va a dar cuenta que hay cuestiones muy actuales cuando vemos libro de Jueces. Entonces vamos a iniciar por ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Sabemos que lo que hoy dejarás como enseñanza en este lugar va a ser para darnos dirección, para podernos, Señor, afianzar aún más contigo, tener una mejor relación. Y te damos gracias porque sabemos que a través de estas enseñanzas nos vamos a convertir en hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y el concepto, fíjese qué interesante, el concepto central de lo que es el libro de Jueces se encuentra en Jueces capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16, y dice así: Entonces el Señor hizo jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Dice Reina Valera: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Ese es el bottom line o el asunto acerca del libro de Jueces. El libro de Jueces viene a ser la batalla del Señor, la batalla de Jehová en contra del humanismo. Por eso le digo que son temas muy actuales. Dios pelea en contra del humanismo, o también le puede usted llamar religión centrada en el hombre, porque cuando usted o alguien alaba a un ídolo, lo que finalmente está buscando esa persona es alabar a un ídolo, a un Dios con minúscula, que se pueda adecuar a las necesidades de la persona. Actualmente vivimos situaciones, y inclusive en el pueblo de Cristo, vemos a muchísima gente que trata de amoldar a Dios o trata de meter a Dios en un concepto, en una idea en el cual Dios esté al servicio de nosotros y no al revés.
Y eso se convierte en idolatría. Por eso la gente idólatra busca ídolos, porque esos ídolos van a satisfacer sus necesidades y los van a ellos a modificar y a crear de acuerdo a lo que ellos están necesitando de esos ídolos. Esa es la idea de la idolatría. Entonces el libro de Jueces, o vaya, estos jueces fueron líderes civiles, magistrados, si usted lo prefiere, magistrados civiles de la sociedad. No tenían el estatus de un rey, eran simplemente líderes que Dios establecía con el propósito de librar al pueblo y liberarlo de condiciones difíciles que se estaban desarrollando dentro del pueblo de Israel y que esas condiciones obligaban al pueblo de Israel a separarse de Dios. Cuando Dios veía ese riesgo y ese peligro y veía que la sociedad se separaba de él, era cuando tenía necesidad de levantar a un juez para que volviera otra vez el pueblo a unirse, a regresar a esa relación con Dios. Así que el ciclo que usted va a ver en toda esta lectura, en todo este estudio de Jueces, es precisamente eso. Y lo podemos definir con estas palabras que usted va a encontrar en el libro de Jueces: desobediencia, rebeldía en contra de Dios e indisciplina. Que la indisciplina es resultado de la desobediencia de Dios. Dios juzga a la gente por la rebelión que hay en contra de Él. Nosotros no debemos de separarnos de Dios en ningún momento. Eso para Dios es una desobediencia. Obviamente es una indisciplina. Y cuando la gente le lloraba a Dios, pues el Señor levantaba a un juez para poder traer libertad a ese pueblo. Estos liberadores o libertadores eran precursores o eran una sombra, vamos a decir, de lo que viene a ser el más grande liberador del pueblo, que es el Salvador y que es Jesucristo. Es esa misma figura. Cada juez que el Señor levantaba, lo levantaba pensando en la libertad del pueblo y el poder liberar al pueblo. Y obviamente es una sombra, un reflejo de lo que viene a ser Jesucristo, nuestro gran liberador y salvador. ¿Sí? Muy bien, capítulo 1. Capítulo 1 inicia justamente después de la muerte de Josué y está a punto de iniciar un nuevo régimen de dirección para el pueblo de Israel. Y dice así: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, fíjese cómo le consultaron: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Josué fue ese gran líder que lideró al pueblo, obviamente después de Moisés, y que prácticamente Josué dejó el terreno listo. Prácticamente Josué ya había derrotado a todos los cananeos, ya era cuestión de hacer el último empujoncito, el último trabajo, y podían deshacerse de todos los cananeos. Ahora que Josué no estaba, pues el pueblo de Israel estaba revisando su mapa militar, su estrategia militar, y se preguntaban, pues, ¿quién nos va ahora a dirigir? Es lo que se estaban preguntando. No tenían la respuesta y ciertamente se tuvieron que dirigir a Dios. Por eso le dicen, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, versículo 2, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Judá subirá. Ahora, esto de alguna manera nos recuerda el mensaje del domingo, si usted tuvo la oportunidad de escucharlo. Vuelve el Señor aquí a decir, yo he entregado la tierra en sus manos. El Señor ya la entregó. Lo único que necesitaba el pueblo es ir
y pelear por ella. Ahora tenemos que entender que Judá es la tribu real, porque de Judá iba a salir el rey. Y obviamente, pues de ahí vino Jesús, del pueblo de Judá. Y por eso, en el Nuevo Testamento nos enseña y nos ha dicho en varias ocasiones el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento está dado o nos fue dado para darnos instrucción, para darnos dirección, para que nosotros podamos aprender del Antiguo Testamento. Por eso también es necesario estudiar el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué hizo el pueblo? Primero le preguntaron al Señor. Cuando ellos no estaban seguros sobre qué tenían que hacer, le preguntaron al Señor. ¿Cuántos de nosotros nos aventamos como gordo en tobogán a realizar nuestros propios planes sin consultarle al Señor? Lo primero que nos enseña aquí es que cuando no sabemos cómo dirigirnos o qué hacer, tenemos primero que preguntarle al Señor. Si necesitamos claridad en cualquier asunto en nuestra vida, tenemos que preguntarle al Señor. Parte de que usted tenga que orar o que constantemente esté orando es para tener claridad sobre sus asuntos y sobre sus problemas o situaciones que quiere preguntarle al Señor. Así que el Señor le responde al pueblo de Judá, le responde al pueblo de Israel y les dice que va a enviar o que deben enviar primero a Judá. Es una respuesta muy específica a una pregunta muy específica. Así que usted no debe de conformarse con oraciones generales. Cuando usted ore, trate de ser muy específico. Sí, nos hemos acostumbrado a orar como Adela Micha, ¿verdad? Decimos muchos adjetivos. Y que esto y que el otro y así, muchos adjetivos. No es necesario meter tanta paja. Ni es necesario que usted se ponga a predicar cuando está orando. Porque mucha gente se pone y predica cuando está orando. No sé si se ha fijado, ¿verdad? Pero así, Señor, como dice tu palabra, y se agarran a predicar. Tenemos que ser más específicos. ¿Sí? Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y pelearemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y Jehová, fíjese lo que dice, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hicieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Aquí Judá invita a Simeón y finalmente derrotan y aprisionan o derrotan a 10,000 en Besec. Sigue diciendo, y hallaron a Adoni Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. ¿Sí? Mas Adoni Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Qué tremendo, ¿verdad? Le cortaron los pulgares y los dedos gordos del pie. ¿Por qué hicieron eso? Porque cuando en aquel tiempo, cuando le cortaban el pulgar, ya no podían sostener la espada. Ya no les era posible sostener la espada. Y si les cortaban el dedo gordo del pie, tampoco ya no podían correr. Perdían el equilibrio, ya no se desplazaban con velocidad. Entonces les quitaban la habilidad para poder luchar y les restaban muchísima movilidad. Entonces, tanto el correr como el pelear se convertía en todo un reto para esas personas. Y era también una forma de humillar a estos líderes porque ya no podían dirigir a nadie. Un líder, si no puede pelear, pues no puede dirigir a nadie, si es que tampoco se puede dirigir a sí mismo. ¿Sí me explico? O sea, para que alguien sea líder, ese líder también se tiene que dirigir a sí mismo.
O sea, el líder tiene que también liderearse a sí mismo y dar ejemplo que es líder. De otra manera, no puede ser líder. ¿Sí? Yo por eso en reiteradas ocasiones he manifestado que el término de líder se me hace muy ostentoso. O sea, aquí en casa tenemos que ser todos servidores y colaboradores. ¿Sí? Bueno, ese es tema de otra cosa. Entonces la derrota fue totalmente clara. ¿Sí? Versículo 7 dice, entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Versículo 8 dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Aquí nos habla que Jerusalén fue capturada finalmente. Jerusalén se convertiría en la ciudad real. Usted sabe que hasta la fecha es la ciudad central de todo Israel. Y en este punto es cuando Jerusalén es capturada, es tomada por los israelitas. Además de que fue capturada, fue puesta bajo fuego. O sea, los israelitas llegaron, acabaron con todos y además quemaron la ciudad. Era necesario en aquel entonces quemar la ciudad porque representaba que removían toda la maldad de la ciudad. O sea, el prenderle fuego a la ciudad representaba que estaban quemando y acabando con toda la maldad. Fue por eso que le prendieron también fuego, porque se convertiría en la ciudad de Dios. Y sigue diciendo, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kirlat Ara, e hirieron a Sesaí, a Aimán y a Talmai. Versículo 11. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y mire lo que dice Caleb. Ese Caleb viene en tromba, ¿verdad? Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. O sea, el que conquiste esta ciudad, yo le voy a dar a mi hija. A lo mejor dijo mi hija, ¿verdad? Pero le voy a dar a mi hija. Sí. A quien derrote a Kiriat Sefer, a quien la conquiste, yo le voy a dar por esposa a mi hija Axa. Ellos habían llegado a Debir. Y esta palabra Debir es bien interesante porque significa la palabra. O sea, la traducción es palabra. ¿Por qué? Es bien interesante, me puse a investigar un poquito. Y esa ciudad era el lugar donde los cananeos guardaban toda su documentación. Digamos que esa ciudad era el registro civil para los cananeos. Era donde guardaban todos sus registros, donde guardaban su historia, la cultura, sus antepasados. Y para el pueblo de Israel destruir esa ciudad significaba destruir también la historia y la cultura de los cananeos. Porque iban a destruir toda su historia y destruían todos sus registros. Cosa que también pasó con el pueblo de Israel muchísimos años después. Pero si borraban su historia, eso significaba que iban a arrasar con ese pueblo, porque iban a arrasar con su cultura. Y todos recordamos a Caleb. ¿Quién era Caleb? Caleb fue uno de esos dos espías que sí llegaron creyendo en que el Señor les iba a entregar la tierra prometida. ¿Recuerdan? A Josué y Caleb, también los mencionamos el domingo. Ahora aquí nos enteramos que Caleb tiene una hija, Axa,
y la promete dar por esposa a un guerrero. Esto también es bien interesante, porque así como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿recuerda? Ahora Caleb dice, le voy a dar de esposa a mi hija, a alguien que sí la pueda defender y que sí sea un gran guerrero, que sea un gran líder. No se la voy a dar a cualquiera. Eso es lo que está diciendo. O sea, si quieren a mi hija, van a tener que pelear y van a tener que demostrar que la pueden defender. En el contexto actual, si lo pusiéramos en un contexto moderno, sería le voy a dar a mi hija a alguien que yo sé que sí la va a poder sostener y que además la va a honrar y la va a cuidar. A alguien que sea un líder. O sea, no le voy a dar a mi hija a cualquiera. Se la voy a dar a alguien que pueda cuidar de ella. Versículo 13 dice, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando ella se iba a casar con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Pero esa pregunta de ¿qué tienes? Es ¿qué quieres, verdad? Más bien, ¿qué necesitas? ¿Qué se te anda ofreciendo, verdad? Ella entonces le respondió, concédeme un don, o sea, dame mi regalo de matrimonio. Sí, algo así. Puesto que me has dado tierra del Negev, ya le había dado unas parcelitas, mire, tierra del Negev, dame también fuentes de agua. En otras versiones dice manantiales, dame también manantiales. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, manantiales de arriba, manantiales abajo. Esto es bien interesante porque este hombre que se gana a esta mujer resultó que también buscaba cierta influencia sobre el suegro. Por eso le dijo a la nueva esposa, o la que sería la esposa, pues dile a tu papá que ya que nos dio unas parcelitas, pues también nos dio unos manantiales, ¿verdad? Necesitaba influencia. Y era obvio que Caleb iba a hacer cualquier cosa por ella. Y le dio esos manantiales como regalo de boda, ¿verdad? Como si fuera un regalo de boda. Obviamente, también Caleb podemos entender que se había ganado, el yerno se había ganado el respeto de Caleb. O vaya, Caleb respetaba a este nuevo esposo, a este esposo de su hija. Sigue diciendo, y los hijos del cananeo, suegro de Moisés, de Ceneo, ¿verdad? ¿Por qué dije cananeo? Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, quien está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Aquí vamos a empezar a notar que empezaron ciertos problemas. Ahorita los vamos a aclarar. Nos habla, obviamente todos estos versículos del 16, 17 y 18 nos habla de las conquistas que se fueron dando, ¿verdad? Y dice el 17, y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat. Y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. 18, tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Ahora, aquí llegamos al 19 y nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. En otras versiones dice carros de hierro. ¿Qué es aquí lo interesante? No significaba que los militares del valle fueran más
fuertes, o los del llano, ¿verdad? Como dice aquí Reina Valera. No significaba que ellos fueran más fuertes que los de la montaña. Porque también podemos entender, y lo dice al inicio del versículo, Jehová estaba con Judá. Lo veíamos también el domingo. Lo único que necesitaba Judá era ir y tomar. Y así lo hizo con los de las montañas, pero cuando se trató de ir con los del valle, con los valles, cuando tuvo que ir con los valles, ya no pudo. O no lo pudieron hacer de la misma manera. Pero seguía estando el Señor con ellos. Entonces, ¿por qué no pudieron? Vemos al Señor que estaba con ellos. Entonces el problema, aunque aquí se mencionan los carros de hierro, el problema no eran los carros de hierro. Si usted está pensando que ese era el problema, no era ese. El problema fue que cuando pelearon con los de la montaña, como ellos no tenían los carros, el impacto visual no fue el mismo que el impacto visual con los del valle. ¿Qué quiere decir? Que su fe no fue la misma cuando pelearon con los de la montaña que cuando pelearon con los del valle. ¿Por qué? Porque cuando pelearon con los de la montaña no vieron visualmente algo que les molestara y dijeron, hombre, de aquí somos y el Señor nos dijo que sí y paz. Pero cuando les tocó pelear con los que estaban en los valles, como vieron los carros, se intimidaron y no tuvieron la misma fe. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos intimidamos y lo primero que busca el enemigo es meternos miedo, hermanos. Cuando usted tiene miedo, aunque sabe y ya tiene la promesa de Dios, su fe se disminuye. Por eso aquí el pueblo pudo con la gente de las montañas, pero se disminuyó con la gente del valle. El problema fue la fe, porque la voluntad de Dios era la misma. Cuando usted ve los problemas más grandes que la voluntad de Dios, pues está en problemas. Los problemas no deben de ser más grandes que su Dios. Acuerde y recuerde lo que vimos el domingo, les pasó el mismo problema que sucedió cuando Caleb fue como espía a la tierra prometida. Y Caleb les decía, si el Señor nos la dio, sí se puede, vamos. ¿Sí? Y la mayoría decía, oye, pero ¿viste cómo estaban grandototes? Hombre, yo no me aviento. ¿Sí se fija? Es la misma situación. Así que no dejes que el tamaño de tu problema sea mayor que el tamaño de tu Dios. Porque solamente porque el enemigo tenga un poquito de hierro o unos cuantos carros de hierro, no significa que sea más poderoso que tu Dios. Así que se repite la misma historia. Y aquí, como le decía, empiezan los problemas. Fíjese. Versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. ¿Se fija? Ya no pudieron. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Porque ya no lo pudieron sacar de ahí. Exacto. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad en la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. 27. Tampoco Manasés, fíjese, tampoco Manasés arrojó a los de Bet Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo
y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. O sea, Houston, we have a problem. Se presenta un ciclo continuo aquí, porque el pueblo de Israel, ahora que ya no era dirigido por Josué, estaban presentando una obediencia parcial. Una obediencia parcial, no estaban terminando su trabajo. Versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. O sea, que les dijo, bueno, ok, está bien, ya no los voy a correr, pero les voy a cobrar impuestos. O sea, ¿en qué momento Dios les dijo, manténganlos ahí, no le hace que no los corran? Cóbrenles impuestos. ¿Cuándo lo hizo el Señor? Nadie, nunca lo hizo. Sí, me voy explicando a qué me refiero con que empezaron a cumplir a medias, obediencia a medias. Empezaron ellos a interpretar su vida, como ya no pudieron hacer lo que Dios les pidió, empezaron a modificarlo. Dije, no, es que así es, pues yo creo que Dios quiere que les cobre impuestos, ¿no? Pues como no los pude correr, bueno, pues vamos a convivir, no importa, y les cobro impuestos. Pero esa no fue la instrucción de Jehová. Ahorita lo vamos a ver con más claridad, ¿sí? No terminan el trabajo. Ellos tenían que remover completamente a los cananeos y no pudieron hacerlo. Y usted dirá, híjole, qué falta de humanidad, ¿verdad? Pero esa era la instrucción de Dios. Tenían que acabar con los cananeos o echarlos fuera de ahí. Eso era lo que el Señor les dijo. No pudieron. ¿Y qué dijeron? Pues no los podemos remover, pues entonces vamos a utilizarlos para que nos ayuden. Por ahí voy a tener algunas chambitas, voy a arreglar el jardín, el patio, pues que me ayuden. Y pues los ponemos a trabajar, vamos a forzarlos a que trabajen por nosotros. Pero eso no fue lo que Dios les había dicho. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Así que así podemos seguir leyendo y llegamos al versículo 35. Vamos a brincar hasta el 35. Si usted lee de ahí donde nos quedamos, del 30 hasta el 34, se va a dar cuenta que es la misma historia. Fueron a pelear con ellos, no pudieron hacer nada. No los pudieron sacar, algunos de ellos fueron apresados y los pusieron a trabajar a favor de ellos. Fue lo único que pudieron hacer. ¿Sí? Por eso no nos vamos a tomar el tiempo de leerlo. Llegamos al 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. O sea, la misma historia. O sea, quise leer esa parte para que vea que es lo mismo. ¿Sí? Se presenta el mismo problema. Y ahí llegamos al versículo 36, que es el final, y es la misma historia. El límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Selá hacia arriba. O sea, no tenía ya que vivir el amorreo ahí, ni nadie de todos los demás. Por eso me brinqué esos versículos, porque hasta coraje me da. Eso nos lleva al capítulo 2. Ojo con el capítulo 2, ¿eh? Vamos a avanzar una porción solamente del 2. Y dice el versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgad a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros.
Y sigue diciendo, con tal que vosotros hagáis pacto, perdón, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dijo el Señor. Ya ves, pues, o sea, le digo que hasta a mí me dio coraje. Tenemos que recordar aquí un par de cosas. El ángel del Señor, según el Antiguo Testamento, es Jesucristo mismo. Cuando en el Antiguo Testamento se menciona al ángel del Señor, está hablando de Jesucristo. ¿Por qué de Jesucristo? Usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio ya era el verbo, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Sabemos que tenemos un Dios tripartita. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Hijo es la persona por la cual siempre va a hablar el Padre. Cuando Dios necesita hablar algo personalmente en persona, cuando Dios necesita expresar algo de su propia voz, utiliza la figura del Hijo. El Hijo es el que se comunica humanamente, es el que habla con los hombres. Por eso nosotros tenemos que buscar siempre a Jesús, porque Jesús es el que nos va a hablar aquí en la tierra, para poder en un futuro ir a la eternidad con Dios Padre en el cielo. Fíjese lo que nos dice Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás o nunca. El Hijo único, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Sí? Jesús es quien nos ha dado a conocer al Padre. Y como leímos en Juan 1:1, la palabra de Dios es Jesús, por eso el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Jesús. En otras versiones el verbo es palabra. Entonces cuando se trata de palabra, de dar palabra, que viene palabra de Dios, utiliza la figura del Hijo, porque el Hijo es el verbo. ¿Sí? ¿Nos va clarificando la idea? Entonces, en la Trinidad, en el Antiguo Testamento, cuando se trata de la persona que habla, esa persona es el Hijo. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos del ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesucristo mismo. En este caso, viene en este versículo del capítulo 2 del libro de Jueces, viene Él personalmente, Dios viene personalmente, Jesús viene y los reprende por no obedecer. Por no obedecer. Y si nos fijamos, y si usted puso atención, traté de poner énfasis en lo que dice al final del versículo primero. No invalidaré jamás mi pacto. Y pacto es un acuerdo. Cuando nosotros estamos en pacto, estamos en un acuerdo con el Señor. Y ese pacto nos une en un vínculo. Estamos vinculados al Señor. Estamos unidos a Dios. Porque ese pacto es un acuerdo, un vínculo. Es como si usted estuviera pegado. Como si agarráramos ahí resistol y con la loca, ¿verdad? Todavía más fuerte. Y estamos pegados al Señor. Porque estamos en un pacto. Y les dice el Señor, yo me uní a ustedes y les dije que no se unieran con ellos. Ojo con esto. Que destruyeran sus dioses. Porque si hacen un pacto con ellos, también están haciendo una unión con ellos. También están haciendo una unión con sus dioses, con los dioses de los otros.
Ojo con esto, porque en la actualidad mucha gente cristiana moderna dice que esto no sucede, pero sí sucede. No se trata solamente de la gente. El unirse con gente que tiene una visión del mundo, que no tiene una relación con Dios, es una contradicción hacia el pacto que tú sí tienes con Jesucristo. Es unirse en yugo desigual. Por eso dice la Biblia, 2 Corintios 6:14. ¿Me la pone? 2 Corintios 6:14. Ya mero, ahí vaya. Ahí está. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? ¿Y quién es incrédulo? El que no cree en Jesús. Alguien que no ha hecho la oración de fe. No se debe de usted unir en pacto con ellos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo? Es que está una raya y no me deja ver. ¿Tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Se lo estoy mostrando en el Nuevo Testamento para que luego no me diga que eso era de jueces del Antiguo Testamento. Jueces lo está mencionando, Cristo mismo vino a amonestarlos, pero Pablo nos lo vuelve a decir acá en Corintios. Entonces no es algo que se haya quitado del Antiguo Testamento ni algo que usted ya no deba de creer. Por eso una vez alguien me preguntaba, pastor, ¿está bien que vaya a la feria de Santa Rita? Y yo le respondí, ¿la feria de quién? ¿Sí me estoy explicando? O sea, ¿qué están celebrando ahí? Una deidad, ¿verdad? Un algo que no tiene nada que ver con el pacto que nosotros tenemos con Jesucristo. Entonces usted no debería, ojo con esto, usted no debería de participar en esas actividades. Y usted va a decir, ay pastor, qué antiguo y qué religioso. Ahí se lo estoy mostrando. ¿Verdad? Y por decirle Santa Rita, pero hay de todo, ¿Usted por qué cree que los carnavales se llaman carnaval de carne? Pues porque se celebra la carne. Para si usted está esperando el carnaval de Veracruz o de Mazatlán para ir, pues no. Cambie sus fechas de vacaciones. O el de Brasil. Por eso le llaman carnaval, porque celebran la carne, la carnalidad. O sea, tenemos que ser más listos, hermanos. Tener discernimiento, exactamente. ¿Por qué dice esto el Señor y por qué no lo dice Pablo en Corintios? Porque la alianza es un vínculo. Y ese vínculo que usted puede lograr con alguien que no está en Cristo es una mezcla de dioses. Una mezcla a la que usted no debe de participar. ¿Mande? El Cervantino, pues es que todo ese tipo de cosas son así. Es una unión desigual, un yugo desigual. Por eso Jesús mismo hace este reclamo. Dice, oigan, o sea, iba a decir algo indebido. No la hagan, les dice. No la hagan, no se anden juntando con esa chusma, les dijo. Versículo 3. Por tanto, yo también digo, sigue diciendo el Señor, sigue hablando el Señor. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. O sea, como ustedes no me hicieron caso, entonces yo tampoco los voy a remover. Y ellos van a hacer que ustedes estén tropezando y tropezando y tropezando. Que es algo que sucede en la actualidad en el Nuevo Testamento.
O sea, ya usted no ve que el Señor actúa directamente y abre la tierra y cae fuego. No, Él está ahorita en una ira pasiva porque nos entrega a nuestros deleites y nuestras pasiones. Y todo eso es de tropezar y tropezar y tropezar y no nos permite tener una buena relación con el Señor. Es correcto. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, bueno, déjenme, me detengo un poquito más. Porque no hicieron lo que yo les dije, su desobediencia vendrá en contra de ustedes. O sea, va a ser un boomerang, ¿verdad? Esa desobediencia que tuvieron conmigo, se les va a devolver a ustedes. Todo lo que me desobedezcan se va a venir contra ustedes y va a ser de irritación para su vida. Con esto quiero mencionarle que también Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21, nos dice que hay dos mesas. Y dice así: antes digo que los gentiles santifican a los demonios, sacrifican, ¿verdad? A los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahí está. Se lo vuelvo a mostrar para que vea que no son cosas del Antiguo Testamento. Sigue vigente, hermanos. Eso significa que cuando nosotros no hacemos caso y participamos de estas cosas, eso nos va a traer derrota, nos va a traer desastre. Por eso luego hay gente en el pueblo de Cristo que sigue tropezando y tropezando y tropezando y cantan como el salmista, ¿verdad? Y tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Por qué? Porque siguen comiendo en las dos mesas, porque siguen bebiendo de las dos copas. Y aunque parezca que no, pero sí lo están haciendo, porque se están asociando, porque hay vínculos con gente que no tienen el mismo Dios. Que aunque usted piense, ay, no pasa nada, sí pasa, sí pasa. O sea, tenemos que ser más cuidadosos en ese tipo de cosas. Un yugo desigual, por lo que usted acaba de ver y de entender, no es únicamente en el matrimonio. También es en cualquier situación de trabajo, de asociación, de amistad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es en cualquier área de su vida. Ciertamente, y no se asuste, pues todos trabajamos o hemos trabajado en empresas seculares. O sea, no se asuste, pues lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Pero no debemos de participar más allá de lo que nos corresponde. Exactamente. Entonces tenemos que tener discernimiento y no participar de las mismas cosas. ¿Sí? Versículo 4 dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Ellos buscaron el perdón por medio de sacrificios, se dieron cuenta de la falla que habían cometido y debido a esta falla, pues al menos tuvieron una actitud de arrepentimiento. Ahora, esto es bien interesante porque es una de las pocas veces que usted va a ver en el libro de Jueces que el pueblo se arrepiente y ofrece este sacrificio a Jehová. Pocas veces lo hicieron. En esta ocasión sí, pero pocas veces lo hicieron. Ahora, verso 7. Aquí, este verso 7 parece que nos regresa, ¿verdad? Parece como que el autor se
regresó. ¿Por qué? Porque dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya desde el versículo primero del primer capítulo nos dice el autor que Josué ya había muerto. Pero aquí nuevamente se regresa y nos habla de que Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se había ido cada uno a su tierrita, ¿verdad? A su parcela. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Este es un regreso y pareciera que ya habíamos pasado por ello porque en el versículo primero del primer capítulo nos dice que Josué ya había muerto. Pero la gente que sirvió con Josué y que le sirvió al Señor era gente que se mantuvo fiel delante del Señor. Ese fue uno de los motivos por los que el autor se regresó para darnos esa explicación. ¿Por qué? Porque ahorita nos va a explicar otro problema. Versículo 9. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Así espero yo también durar. Pero sin dar lata. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, fíjese, aquí está la respuesta, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí está el asunto. Aquí está el problema. ¿Por qué? Porque el autor nos quiso regresar a estos pasajes del versículo 6 al 10 para hablarnos y decirnos que mientras el pueblo recordaba todo lo que Dios había hecho por ellos y la grandeza de Dios y se mantenían firmes a Dios, entonces el pueblo en general se mantenía con Dios. Pero llega otra generación que ya no conocía a Dios y que ya no conocía la obra de Dios. Ahora, ¿qué sucede aquí y qué estamos viendo aquí? Que cuando hay un rompimiento familiar, hermanos, cuando hay un quiebre en la familia, cuando la familia se fractura, y estoy hablando de fractura cuando no hay una transferencia de fe. Si usted no le ha transferido esa fe a sus hijos, o sus hijos ni siquiera han visto esa fe suya, es cuando los hijos no van a querer venir a la iglesia, porque no conocen la obra de Jehová. Y no conocen la obra de Jehová porque nosotros no nos hemos encargado de hacérselas conocer. Si usted recuerda, desde Moisés, desde la salida de Egipto, Moisés en varias ocasiones, y usted lo puede ver a través del Éxodo, en varias ocasiones Moisés declara y dice, recuérdenle estas cosas a sus hijos y a todas sus generaciones. ¿Por qué? Porque cuando no se les recuerda quién es Dios, cómo obra Dios y lo poderoso que es Dios, se rompe con el patrón, se rompe con la fe, se rompe con el conocimiento de Dios y ya no hay pueblo que conozca de Jehová. Y este libro de Jueces que vamos a estar estudiando estas próximas semanas se va a convertir en un libro que vamos a ver repetidamente el rompimiento de las familias.
Cuando la familia se fractura, como le vengo diciendo, y no hay una transferencia de fe, pues la gente deja de creer en Dios. Y cuando no hay fe, cuando no conocen a Dios, empieza a haber un declive de la fe, porque empieza a menguar la fe, empieza a acabarse la fe. Y si se acaba la fe, también hay un declive en la nación. ¿Le suena parecido? ¿Qué sucede cuando en un pueblo, en una nación, en un país, en lugar de creer en Jehová, se cree en limpias y en sacrificios tradicionales? Dígale así, tradicional, o como usted le quiera decir. ¿Qué sucede? El Señor se aleja de nosotros. Lo acabamos de leer, que no podemos participar en la mesa de los demonios, ni comer de ahí, ni beber de ahí, y participar en la mesa del Señor. Por eso, hermanos, hermanas, la recomendación es que todos estemos orando por este país, que todos estemos fortaleciendo a nuestras familias con la fe, con el creer de Dios, el creerle a Jehová. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos donde la sociedad está abduciendo, voy a decirlo así, está abduciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y ya no creen en Dios. Y entre más nos distanciemos de Dios, vamos a ser un país más decadente y en más problemas. Así que esto no nos vayamos desanimados, sino animados en compartir nuestra fe y en enseñarle a nuestros jóvenes que Dios es un Dios poderoso. ¿Sí? Póngase de pie, vamos a orar. Los voy a dejar ir temprano a que se cenen unos molletes bien ricos. Señor, en esta hora, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tenemos un pacto contigo. Ayúdanos, Señor. Muéstranos en qué estamos fallando, porque un pacto, ese vínculo perfecto, es entre tú, que tú siempre vas a estar con nosotros, y nosotros, que en ocasiones rompemos con ese pacto que debemos de guardar contigo. Muéstranos en qué estamos fallando para poder fortalecernos, para poder seguir a tu lado, para poder seguir caminando tomados de tu mano. Te damos gracias por todas tus bendiciones, tus beneficios. Y ayúdanos, Señor, a seguir proclamando tu evangelio, a seguir hablando de lo poderoso que eres, seguir mostrando nuestra fe a las nuevas generaciones, y que no se encuentre este país con ese hueco generacional de gente que ya no sabe de ti ni que te conoce. Te damos ya gracias, Señor, porque sabemos que no nos olvidas ni nos olvidarás, y te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Un instrumento soy de exaltación, y yo nací para tu nombre levantar. Tú escuchas el cantar de la creación, mas hay una canción que yo te puedo dar. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo.
Dios infinito, eres eterno, mas escogiste habitar en mi interior. Sanaste mi dolor, tu gloria he visto. Con gratitud yo cantaré en adoración. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno?